pues hoy vamos a continuar estamos en la última parte del capítulo 10 del libro de Mateo, que son los versículos del 34 al 39. Mateo 10, del 34 al 39. Y ya la próxima clase o el próximo culto, yo ya llamo clase, es que de formación, el próximo culto, pues comenzaremos con el capítulo número 11. El título de hoy es el precio, ¿qué precio tiene ser un mensajero del rey? Bueno, yo he puesto mensajero del rey, cristiano, discípulo, puedes ponerle el sinónimo que quieras. Mensajero, porque llevamos un mensaje, la buena nueva de salvación, el evangelio del rey. Rey, porque es el rey de reyes, señor de señores, según las escrituras. Pues dice así estos versículos: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Vale, aquí hemos visto algunas aparentes contradicciones. El que la pierde la gana, el que la gana la pierde. Y bueno, vamos a entender. Aquí está hablando el Mateo del precio. Tiene un precio ser creyente. Cuando alguien conoce el Evangelio y empieza a caminar los primeros pasos, pues piensa que todo es, pues eso, alegría, gozo, ¿verdad? Es cierto, no decimos que no. Pero después también está la otra parte, la parte contratante de la primera parte, como decían los hermanos Marx en su famosa película. Casi llegamos al final del capítulo 10, como he dicho, y hasta ahora hemos visto, para recapitular y enganchar, primero, la elección de los 12 apóstoles y una serie de enseñanzas que Jesús le da, enseñanzas prácticas. ¿Para qué? Pues para que los mensajeros, los que iban a transmitir a posteriori el Evangelio, influyeran en la sociedad. Después vimos una serie de instrucciones que le da Jesús de cómo realizar la tarea de la predicación. Hace 2 semanas vimos las oposiciones que van a enfrentar los creyentes y la semana pasada vimos las razones por las que un creyente no debe de temer a la hora de exponer el Evangelio. Y hoy ya, para rematar, pues vamos a hablar precisamente de que tiene un precio. Y vamos a ir viendo poquito a poco, tenemos tiempo, el precio que tiene no ser cristiano, sino manifestarse como tal. Tú puedes ser creyente y mantenerlo en silencio, y entonces el precio no va a ser tan grande. Así que ahora vamos a llegar a estos versículos donde el Señor Jesucristo expresa de una forma muy sincera, Jesús no miente, y le dice la verdad a sus discípulos, pues le va a decir el precio que van a pagar aquellos que decidan seguirle y servirle. Nos vamos a encontrar con muchos problemas. Dice que el mayor enemigo está en la casa. Los primeros problemas son en la casa. Forma de pensar distinta, marido, mujer, hijo. Es que el problema está en la casa. Los primeros problemas hay. Ya te has cambiado de chaqueta, de qué religión te has vuelto, y ya empiezan los problemas. Testimonios de eso he escuchado tropecientos mil. De familia, pues donde alguien se convierte y empiezan los tropiezos, la forma de pensar distinta. Lógicamente hay que ser sabio a la hora de exponer el Evangelio dentro de la familia, porque a veces somos nosotros los que creamos la discusión pensando que hemos encontrado la verdad y ellos han estado equivocados, a lo mejor creyendo de otra forma, y ahí hay que tener mucho cuidado. Si hay algo que nos sigue sorprendiendo, por lo menos a mí, cuando leo estos versículos del apóstol Mateo, es la sinceridad que tiene Jesús. Y le dice, sí, es una maravilla, vais a predicar buenas noticias, pero esta tarea no va a ser fácil, esta tarea tiene un precio, tendréis momentos de gozo, vais a ver milagros, vais a ver al cojo andar, vais a ver al ciego ver, vais a ver muchos milagros, pero esto tiene otra parte, como la moneda tiene el anverso y el reverso, tiene otra parte, el ser creyente, que es la de los momentos difíciles. Y en estos versículos que hemos leído y que ahora vamos a desglosar poco a poco, vamos a encontrar el precio que hay que pagar. Empezamos. Primero, el precio de la paz. Hemos leído, no penséis que he venido para traer paz. Y alguien puede decir, pues se equivoca, porque la Biblia dice que Jesús es mensajero de paz. Parece una contradicción, pero no lo es. Lo vamos a explicar y lo vamos a entender perfectamente. No penséis que he venido para traer paz a la tierra.
no he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión, en confrontación, el hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Cuando habla de los de su casa, no se refiere al hecho inmediato de los que viven contigo, que también, sino la gente que está más cerca de ti, los que forman parte de tu entorno. Esta afirmación que encontramos aquí, a mí me confundió cuando la leí por primera vez. Lógicamente, no he venido a traer paz, sino a traer espada. ¿Cómo es posible si al Señor el profeta Daniel creo que le llama el príncipe de paz? Príncipe de paz. Y ahora dice este príncipe de paz que no ha venido a traer paz, sino disensión. Lo vamos a entender. Él sí vino a traer paz, pero el efecto secundario de esta paz iba a ser la oposición. Por lo tanto, esto es un juego de palabras que tiene un nombre, es un género literario, ahora mismo no lo recuerdo porque ni lo he apuntado. Me acordé cuando preparaba el tema, pero ahora se me ha ido. Es un género literario que simplemente indica que esa paz que él trae va a tener unos efectos secundarios. Un medicamento cura, pero también tiene su efecto secundario. Es necesaria la paz que él va a traer, pero esta paz tiene un precio, y el precio va a ser la disensión y la oposición. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos, vino a su pueblo y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad para ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, son hijos los que le reciben, los que no son hijos. Eso dice mi Biblia y cualquier Biblia normal dice el mismo versículo. He dicho que en Isaías habla de Jesús como príncipe de paz, pero ahora vamos a buscar en Juan 14, 27. Para que veamos que Jesús dice del mismo que Él es la verdadera paz. No una paz cualquiera, sino la verdadera, la única paz. Jesús es muy propenso cuando Él habla de sí mismo, utiliza una cosa que los niños llaman determinante o artículo. Él dice, yo soy Él, el camino, la verdad, la vida. Y aquí también dice lo mismo. Yo soy la vid, yo soy él, yo soy él, la, los, las. Esos son los artículos. Y esto es determinado porque quiere decir que Él es, que no hay otro fuera de Él. Y dice así, la paz os dejo, no una paz, la paz. La paz como sustantivo, no una cualquiera. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, por lo tanto el mundo también puede dar otro tipo de paz. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es un consejo que da Jesús en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 17. También en Mateo 5, 9, estamos en Mateo 11, en Mateo 10, y cuando estábamos en Mateo 5 leímos las bienaventuranzas. Pues en Mateo 5, 9, si os acordáis, leímos una bienaventuranza que decía, bienaventurados los pacificadores, estamos hablando de paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Por lo tanto, hemos visto que Jesús dice del mismo que Él es la paz, que Él trae la paz, que Él es el príncipe de paz, y terminamos en Mateo 5 diciendo que bienaventurados los pacificadores. Y ahora resulta que estamos hablando de que no he venido a traer la paz, sino que he venido a traer la espada. Vale, pues la misión primaria de Jesús, su objetivo sí es traer la paz a los hombres. Pero por otro lado, el efecto que va a causar esta misión es el conflicto. Por lo tanto, no es que Él no vaya a traer la paz y vaya a traer la disensión. Como consecuencia de que yo soy la paz, veréis el efecto que va a causar. Va a traer mucha disensión. De hecho, cuando alguien conoce al Señor y empieza a hablar a su compañero, ya te han comido el coco, ¿en qué se está tan metido? Ya empezamos con los problemas. Ya empiezan los problemas, ya empiezan las disensiones cuando alguien decide ser mensajero del Rey o hablar de Jesús, o decir, bueno, quiero hacer la voluntad de Dios, quiero leer su palabra, quiero ver los dichos que dijo Jesús y llevarlos a cabo y cumplirlos al pie de la letra. Claro, este efecto secundario de encontrarse oposición ocurre entre las personas que lógicamente pues aman las tinieblas. Y cuando hay luz, pues lógicamente la tiniebla se disipa. Cuando entras, como siempre digo, en una habitación oscura, lo que hace que se disipe la tiniebla es que tú enciendas la luz. Jesús, la luz del mundo, vino a echar fuera las tinieblas. Y ahora los discípulos ya habían sido llamados, así habían sido enviados. Jesús le había dado órdenes de que no tuvieran miedo, ya las vimos la semana pasada, y les dio a entender, pero tener cuidado, porque este mensaje de paz
va a traer una serie de efectos que lo vais a vivir en vuestras carnes. De hecho, el final de todos los discípulos, con excepción de Juan, terminaron de una manera terrible. Uno, creo que Felipe fue arrastrado por Antioquía por una cuadriga, según la tradición en algunos casos, según la historia en otros. Pedro, siempre la tradición dice que fue crucificado boca abajo. Otros fueron matados a espada, otros le cortaron la cabeza. Y según dicen de Juan, dicen que intentaron hervirlo en una olla de aceite. Y bueno, yo lo he visto en un TikTok, lo vi la otra noche, pero que logró escaparse y llegó a la isla de Patmos, de donde escribió el maravilloso Apocalipsis. Pero el final no fue bueno. Los mensajeros de paz terminaron todos muertos. A nosotros no nos persiguen ni nos matan. Bueno, nos persiguen de otra manera. De otra manera sí pueden que nos persigan, pero de esta manera tan horrenda como fue con los discípulos, como que no. Por eso fue por lo que el Señor dijo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Pero lo más difícil de esta advertencia que le hace Jesús no es tanto que por la causa del Evangelio tú y yo nos vamos a encontrar enemigos, no, sino que la propia familia se iba a volver contra ellos. Esto es más complicado, cuando el problema lo tenemos dentro del hogar. Ahí la cosa se complica. Porque, no hace falta buscarlo porque esto es lo que hemos leído, porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa, los más cercanos. Eso es lo que le está diciendo el Señor a sus discípulos. En Lucas 12, del 51 al 52, esto lo dice de una manera un poco más contundente. Vamos a leerlo. Recordad que los evangelios hay 3 que se llaman sinópticos, que quieren decir con ópticas parecidas, y después hay uno que no es sinóptico, que es el libro de Juan, que es otra cosa, pero bueno, también habla de la vida de Jesús. Ya eso en el estudio bíblico lo vemos. ¿Pensáis que he venido para dar paz a la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. También es un giro literario. Podría haber dicho 1 contra 4, 4 contra 1, 2 contra 3, 3 contra 2, y ya no hay más combinaciones numéricas. Vale. Pues ahí queda bien claro que la primera división la van a encontrar, la primera oposición como mensajeros del rey, en la propia casa. Porque hablar del Evangelio es muy difícil en este siglo XXI. Lo primero que te preguntan, ¿de qué religión eres? Y es la pregunta que sobra, esa pregunta nunca hay que hacerla. ¿Cómo de qué religión? ¿Religión? No sé, a los zagales se les enseña, yo no sé cómo tú lo harás, y un día nos pondremos de acuerdo a ver si enseñamos igual a los críos, porque tú me los mandas a mí, después yo te los revuelvo. Yo te los revuelvo, les di la vuelta a mis gitanicos preferidos. Ay. Bueno, uno de los mayores precios que los mensajeros del rey deben pagar, uno de los mayores precios, de hecho el título de la predicación es el precio que tenemos que pagar los cristianos. Siempre que diga mensajero del rey, tener en la mente cristiano, discípulo, seguidor de Cristo, buscar todos los sinónimos y así, pero es un título que yo quiero poner aquí personalmente. Es que están expuestos a ser traicionados por sus mejores amigos, incluyendo su propia familia. Viendo una película, yo soy muy peliculero, cuando llega el nacionalsocialismo a ciertos países de Europa, cuando Hitler se apodera de algunos países, empezando, no sé, por Hungría y ¿qué más? Polonia, sobre todo Polonia, y había una presencia judía muy grande, pues los niños los enseñaban, los adiestraban a ser nacionalsocialistas, y muchos traicionaban a sus propios padres. Si los padres hablaban algo contra el Führer, los propios hijos iban y denunciaban a sus padres y eran detenidos delante de sus hijos disfrutaban, hombre, he cumplido con mi obligación, está atacando a mi Führer, así que hasta mi padre se merece. Y el tema, por ideologías políticas, ¿cuántas familias pelean? ¿Verdad? Izquierda o derecha. Por los problemas de el tema de ahora, que no he querido, cuando ha empezado a hablar Ramón, digo, ay, no, menos mal que al final Ramón lo ha hecho muy bien. Ya se lo he dicho a él. Cuando hablamos de guerra, Israel-Palestina, ¿verdad? No, porque aquí puede haber gente pro y pro. Y como no venimos buscando disensión, entonces oramos por los hermanos que nos han pedido ayuda desde allí para que oremos por ellos. No para que nos metamos en política, sino para que oremos por ellos. Daniel, y por eso anoche no colgué un vídeo que me mandaron directamente desde Askelon, la zona que había sido bombardeada, me manda desde el búnker, un hermano me manda el vídeo para que lo pusiera en la iglesia, porque fíjate, para mí eso
Sí, porque es que los culpables son los israelitas, entonces para evitar toda esa disensión no lo colgué. Entonces a título personal lo mandé solamente a algunas personas. No porque haga yo acepción de personas, sino para siempre evitando el conflicto político y el conflicto religioso que desde estos púlpitos podemos crear por una palabra mal dicha o dicha sin querer, a veces. Y el púlpito no se utiliza para eso, sino se utiliza para hablar lo que Jesús dijo aquí en la tierra. Seguimos. En Miqueas, capítulo 7 y versículo 5, advierte de que es muy difícil confiar a veces en las personas. Eso es lo que dice es a nivel religioso, no nos está diciendo aquí que seamos unos desconfiados. Vamos a leer textos que también inducen al error. No os fiéis de nadie, no, sino que cuando tú quieras compartir el Evangelio y la palabra te vas a encontrar con personas que te van a traicionar. Ahí, por ejemplo, me han podido decir algunos colegios, bienvenido, ¿usted es profesor de religión evangélica? Sí, pero yo sabía que por dentro me estaban diciendo, madre mía, va a durar aquí un asalto, porque te lo vamos a poner todo muy difícil. Entonces hay que tener cuidado porque podemos encontrarnos con mucha oposición. No creáis en amigo ni confiéis en príncipe de la que duerme a tu lado, fíjate, que no me fíes ni de mi mujer, de la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca. No está diciendo rotundamente que eso es así. Está hablando de que tenemos que ser cautelosos a la hora de... Pero no es una imposición. Y además no tengo tiempo de interpretar este texto, pero tiene una interpretación muy sencilla. Salmo 41.9. El Salmo 41.9 se le considera un salmo profecía mesiánica. ¿Qué es la profecía mesiánica? Que también lo vemos en el tema 8. La profecía mesiánica es cosas que se dijeron en el Antiguo Testamento que se cumplieron en la persona de Jesucristo. Por ejemplo, el Salmo 22 dice, no quebraron ni un solo hueso, se refieren a Jesucristo. Contar puedo todos mis huesos, dice el salmista. Claro, cuando estaba pendiente de la cruz, pendiente quiere decir colgando, se le veía todo el costillar. Y podías contar 1, 2, 3, podías contarle las costillas. Ya lo dijo el salmista 700, 800 años antes de que esto ocurriera. Pues este salmo, el Salmo 41.9, está hablando de la posterior traición de Judas. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Alzó contra el calcañar, no es que hay que saber una palabra, por deformación tengo que explicarlo. El calcañar es el talón. El talón del pie. La palabra del Señor en Génesis 3.15, cuando está diciendo a la mujer que de su descendencia iban a hacer alguien que aplastaría la cabeza a Satanás, dice, Satanás te va a herir en el calcañar y tú le aplastarás la cabeza. ¿Vale? Entraremos más en ese tema. ¿Cuándo se cumplió este salmo? Este salmo se cumplió en el libro de Juan, capítulo 13 y versículo 18. El mismo Jesús sabía que entre sus discípulos había un traidor. Porque era celote. Y date cuenta que había una ocupación romana. Estamos hablando de temas similares ahora en el siglo XXI. Una ocupación romana en Israel. Y siempre el grupo de resistencia está. Y aquí la resistencia, Judas era celote. Judas pertenecía a un grupo político de resistencia contra la invasión romana en Judea. Así de claro. Esa era la política que había en aquel entonces. Y Jesús dice, no hablo de todos vosotros. Porque antes... En otro versículo dice, uno de vosotros me va a entregar, pero no hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar, quiere decir su traición, su daño es lo que quiere decir calcañar, para dañarme. Y se estaba refiriendo concretamente en este caso a Judas. Casos bíblicos de familiares contra familiares, pues nada más empezar con Génesis, Caín y Abel, hermanitos. Por causa de su justicia. Los hermanos de José, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, ¿lo sigo? Me lo sé, Gad, Aser y Sacar, todos conspiraron contra su hermano José y le venden. Y llega donde Potifar, y le traiciona a la esposa de Potifar, y 2 años metido en prisión, sus hermanos. Y cuando él se da a conocer a los hermanos se rompen y se quebrantan, porque mantuvieron a Jacob engañado muchos años, diciendo que el hermano, un animal, posiblemente lo habría dañado. 2 hermanos. Bueno, aquí vemos hermanos, peleas entre hermanos. Nabal se opuso a su esposa Abigail, que posteriormente tú eres Abigail, se casó con David, esposo contra esposa. Y el rey Asa tuvo que rechazar la idolatría de su madre Maaca. Eso lo leemos en Primera de Reyes,
que es un libro también maravilloso. Se opone a su madre porque su madre quería seguir manteniendo la idolatría en los lugares altos. Por lo tanto, había disensión por creencia. ¿Tú te has hecho protestante y yo soy católico? ¿Y tú te has hecho católico y yo soy protestante? ¿Cómo? Pues tú no sabes que yo la creo en la Virgen, por la Virgen. Esa es la discusión más propensa en España. En otros países no, que lo sepáis. En otros países, cuando hablan de cristianismo, el cristianismo lo ven uno. De hecho, ya te lo digo, yo lo enseño así. En el cristianismo ponemos catolicismo, protestantismo y ortodoxo. Ya está. Pasa que, lógicamente, España tiene una historia, ¿verdad? Vosotros, los de esta iglesia, los que habéis visto a personas, por ejemplo, al señor Pepe, la Guardia Civil se lo llevó por estar en su casa hablando del Evangelio, tenéis una historia. Esa historia es bueno contarla y que la gente lo sepa. Porque muchos ahora no saben que la iglesia evangélica ha sido perseguida y en función de quién nos gobierne, a lo mejor pueden volver a perseguirnos. No sé. No quiero, no ve, al final yo voy a entrar en política y no quiero. Por tanto, no será raro encontrar cómo una familia incrédula, se oponga cuando uno de sus familiares se convierta, o crédula, se convierta al Evangelio. Y ya empiezan las diferencias. Pues eso no es así, pues yo sí creo. Mira, cuando llegó la musulmana al colegio el lunes, porque ya que sepas que tenemos en el instituto profesor de religión católica, profesor de religión evangélica y profesor o profesora, hasta ahora conozco solo profesora de religión islámica. Y la recibimos con tanto cariño ya, vi cómo empezaban a interrogar a la pobre musulmana, que tuve que ampararla un poquillo. ¿Y tú cómo es que estás aquí? ¿Y el pañuelo? ¿Por qué llevas el pañuelo? Y mi mujer me ha dado una respuesta tremenda para cuando se metan con el pañuelo de los moros. Y las monjas con esa toga que llevaban, que no podían pasar por ningún sitio, las monjas sí y las moras no. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es lo que es? Vamos a enterar un poco. Tenemos que respetar a todo el mundo. Si la Biblia dice que tenemos que orar aún por nuestros enemigos, y no digo que los árabes sean nuestros enemigos, somos todos seres humanos, del mismo linaje de sangre. No podemos oponernos a nadie ni posicionarnos. Tenemos la verdad y el resto están equivocados. Eso no es una posición cristiana. Esa es una posición, ¿cómo voy a decir? ¿Cómo se llama el que es muy extremista? Tiene un nombre. Fanatismo. No podemos ser fanáticos religiosos. Y el cristiano debe de amar a todo el mundo y respetar todo tipo de creencias. Otra cosa es que las comparta, pero respetar, por supuesto. Cuando yo entré en mi aula y me encontré en la pizarra, Mahoma cuando huyó a la Meca, ¿y en qué año? Digo, ha pasado por aquí la profesora de islámica. Yo que iba a decir a mis niños, son mentiras, porque los musulmanes están equivocados. Voy a empezar a crear disensión entre los niños y a confundirlos. No. Yo decir, ¿qué enseña la doctrina cristiana? Esto. Y ya está. Y si el Espíritu Santo, del que tanto hablamos, realmente existe, que lo creemos, pues es el que nos lleva a toda la verdad y a toda la justicia. Y cuando predicamos el Evangelio, pues el Espíritu convence. No somos nosotros los que tenemos que convencer, y menos a la fuerza, y menos empleando la violencia. Seguimos. El precio del primer lugar. En Mateo 10:37 hemos leído: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Aquí lo pone bien, pero en otro lugar dice Jesús: el que no aborrece a su padre o a su madre no es digno de mí. Eso es una traducción. ¿Por qué? Porque nosotros los españoles por aborrecer entendemos odiar, rechazar, ¿verdad? Lo que pasa es que en griego el verbo aborrecer quiere decir amar menos. Por eso aquí el traductor de Mateo lo ha hecho muy bien. El que ama a padre o madre más que a mí. En el escalón de amor, más que a mí. Este es el aborrecer que traducen en las otras Biblias, por si queréis saberlo. Aborrecer es amar menos, así de claro. Y está bien lo que está diciendo. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, incluyendo incluso el amor familiar. Es lo que está diciendo, ni más ni menos. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Seguimos, vamos hoy a intentar hacerlo rápido. En Deuteronomio, capítulo 33 y versículo 9. Antes de leerlo, decir que hubo un problema cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Dios en el monte Sinaí, que Moisés se marcha, baja, y estaban todos adorando a aquel becerro, y Moisés se enfada y rompe las tablas. Bueno, eso fue la segunda vez, y vio a Aarón, y Aarón se justifica de una forma muy graciosa. Dice, es que tardabas tanto que aquí el pueblo se rebeló, me ha dado las joyas, lo eché aquí y ha salido un becerro. Lo eché aquí y ha salido un becerro, por arte de magia. Vamos, como si no tuvieran que con el buril estar montando el becerro, los cuernecillos, los ojos, la cola. Vamos, que fue premeditadísimo. Aarón lo justificó muy bien. Y la única tribu que se salió y se puso a favor de Moisés fue la tribu de Leví. Y este texto hace alusión a eso.
Quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. No se malinterprete que ellos desecharon al padre, a la madre, sino que no se pusieron de parte de lo que ellos consideraron que era la idolatría. Aún si me tengo que oponer a mi propio marido, mujer, hijo, por mi fe, me opongo en cuanto a fe se refiere, pero no me opongo en cuanto a relación, porque mi hijo es mi hijo, mi mujer es mi mujer, mi marido es mi marido y mi amigo es mi amigo. ¿Ok? Yo esto lo creo así. Yo, mi mejor amigo que tuve en la universidad, y mujer lo sabe, es un chico que fue guardia civil y él es chamán practicante en el desierto de México. Somos amigos, pero cuando llegan ciertos temas los respetamos y no los tocamos. Los respetamos. Ahora, si me pregunta qué crees, se lo cuento. Si no me lo pregunta, no se lo cuento. Pero ¿hasta dónde debemos de? Porque si entramos en disensión ya, no somos quien para convencer a nadie. A veces lo intentamos a la fuerza, como si lo fuéramos a lograr. Y esa no es nuestra misión. Nuestra misión es predicar la buena nueva y sobre todo dar ejemplo. Porque por su fruto se conoce el árbol, mirad cómo se amaban, y el Señor seguía añadiendo a su iglesia los que habían de ser salvos, y la Biblia está bastante clara. Terminando, el precio de la cruz, en Mateo 10:38 dice, y el que no toma su cruz y viene en pos de mí, pues no es digno de mí. La cruz era un artefacto de castigo romano, todos lo sabemos. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, por la invasión de Roma en Palestina, pues habían grupos de oposición. Cuando pillaban a estos rebeldes, como le llamaban los romanos, pues los crucificaban. Y había un trayecto que se podía ver desde la ciudad, el trayecto, cómo iban subiendo, aunque nos contaron ayer en Israel que los crucificaban en la falda del monte, me lo puedo creer, que no sería en la cima. Bueno, el caso era que la gente podía ver que Roma hacía justicia, como diciendo, ¿veis lo que os puede pasar a vosotros si os rebeláis contra nosotros, saduceos? Y Jesús, cuando le está diciendo, el que no coge su cruz y me sigue, los judíos podían entenderlo, sus discípulos entendían perfectamente que hacer todo ese camino con un madero, porque no llevaban la cruz, era un madero a cuestas, así de duro es seguirte, Señor. Por eso Juan 6:66 dice, y muchos en aquel entonces volvieron atrás y ya no quisieron andar con él. Porque el principio de ser creyente es muy bonito. Conozco al Señor, qué bonito, la salvación ha sanado mis heridas, mi pasado, mis recuerdos, mis dolores. Hago un compromiso con la iglesia o no lo hago. Y con el tiempo empieza, y después viene, alguien ha orado aquí, qué fácil somos de enfriarnos. Y nos pasa como al pueblo de Israel. En el libro de Josué tenéis el ciclo de cualquier ser humano. Muy espirituales. Nos va enfriando la imposición del mundo. Nos encontramos fuera de Dios. Dios permite que nos ocurran cosas. Clamamos al socorro, Señor, sé que me aparta, volveré de nuevo a la iglesia, el domingo voy al culto. Después nos volvemos de nuevo a poner bien y ya estamos otra vez. Y así. Y ese ciclo que seguía es un ciclo muy humano y nos pasa a todos los creyentes. Bien, esto es lo que he dicho con respecto a lo de la cruz. El Señor coge esta figura de la cruz sabiendo que todo el mundo conocía la tortura romana. Y le dice, si queréis seguirme tenéis que tomar la cruz. Y ellos entendieron, ¿tomar la cruz? Tomar la cruz significa arrastrar un madero durante 2 kilómetros, dejar que te claven las manos y los pies y sufrir tanto. Pues sí, la vida al servicio de Dios está llena de muchas dificultades. Y el caminar cristiano no va a ser fácil. Eso, ¿qué voy a decir los que lleváis mucho tiempo? Porque lo sabemos que no es fácil. A veces dan ganas de coger y soltar, de tirar la toalla, como hacen los boxeadores, pero se supone no, que al final el creyente se levanta porque 70 veces que caiga, 70 veces que lo levanta el mismo Dios. Lucas capítulo 9, 23. Dice así. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, no dice tome su cruz durante 3 meses. Tome su cruz cada día, habla de la constancia en el cristianismo, y sígame. Esa es la orden que da el Señor y lo registra aquí Lucas, el médico, capítulo 9, versículo 23. Por lo tanto, para ser creyente y ser digno de Él, es necesario negar a veces, darle satisfacción a las pasiones y cada día tomar la cruz, y así estaremos siguiendo las pisadas de Jesús. Y por último, porque hoy el mensaje lo he esperado cortísimo,
Simplemente para que quede la idea. Creo que va a ser interesante el precio de la vida. El último versículo que hemos leído en Mateo 10:39 dice: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Cómo que en la pérdida puede haber ganancia y en la ganancia puede haber pérdida? Porque así son las cosas espirituales. Las cosas espirituales dicen que el que da, Dios se lo multiplica. Pero las matemáticas nuestras, lo he dicho muchas veces, no son las matemáticas de Dios. Uy, yo no puedo dar tanto, porque si doy de 2 tengo 1, me va a quedar 1. Las matemáticas de Dios son, si tienes 2 y lo das todo, a lo mejor tienes 18. No estoy hablando de dinero, ¿eh? Estoy hablando de la disposición de servicio y de entregar el tiempo. El dinero forma parte, pero no estoy hablando de dinero. Es un tema que yo, como habréis dado cuenta, casi nunca toco. Que se podría tocar, pero no es mi tema. Pues aquí en este último texto encontramos una paradoja, una aparente contradicción. El que la haya la pierde y el que la pierde la haya. ¿Esto cómo se come? Claro, el que haya su vida, el que está preocupado de su vida y centrado en su ombligo, al final puede hacer una tesis doctoral que diga: mi ombligo es redondo. Esa es la tesis doctoral que podemos hacer cualquiera, como estemos pendientes de ganar nuestra vida, mirarnos a nosotros mismos. Pero el Señor dice que no, que levantemos la mirada de nuestro ombligo y mire, hombre, hay necesidad. Hablando el otro día con Jesús, digo, yo he detectado una necesidad. Dentro de los jóvenes he detectado, por lo menos en los colegios, como 2 o 3 intentos de suicidio en niños de 13, 14, 15 años. Nosotros estamos cómodamente en la iglesia y no nos damos cuenta cómo está aquí fuera el mundo. Más como digo, estar aquí encerradicos, pero fuera hay mucha necesidad. Hay gente que Dios llama para precisamente dar respuesta a esas necesidades. ¿Qué necesita? ¿Qué le pasa a la gente joven? Que están llenos de ansiedad, que se me duermen en el aula porque están hasta las 6 de la mañana con el Instagram. ¿Qué les pasa a estos zagales? La cosa está, pero mal, no, lo siguiente. Y yo no soy muy así de ser muy negativo, a veces sí, no, pero en estos casos no. La gente está mal. Yo veo cosas que yo digo, Dios mío, o estoy muy atrasado, pero hay cosas que no voy a contarles de aquí, cosas rarísimas, muy raras. Y es porque hay mucha necesidad. Y tenemos que perder nuestra vida y en lugar de tener la cabeza girada hacia abajo, entonces habrá que tener la girada hacia el problema. Y entonces habrá que ponerse mano a la obra, porque es muy sencillo estar en casa. Como cuando estaba en la comunidad aquí de Cartagena, Jesús estaba en cierta ocasión y había un chaval que tenía un problema, le dio una locura aquí en el centro, cogió un cuchillo, iba detrás de todos y me llaman a mí, digo, madre mía, yo para allá arriba, es lo que le pasa a este muchacho. Y llamé a algunos, entre ellos 2 diáconos, y dicen, hermano, digo, vente que me va a ayudar. Es que estoy viendo la tele, cuando termine la película ya iré. Eso puede ser nuestra vida cristiana si la centramos solamente en la iglesia. Es que tengo que ir es que tengo un compromiso, pero no hay mayor compromiso que servir a Cristo. Eso está por encima de nuestros intereses familiares, económicos. Hombre, cuando hay una necesidad mayor para una tontería, yo entiendo que no, hay obligaciones que tenemos y tenemos que hacerlas. Yo simplemente estoy hablando de la disposición, que el que esté dispuesto a perder su vida, pues la va a encontrar. ¿Por qué es así? Porque el grano de trigo tiene que morir, porque si no muere no hay fruto. El grano de trigo lo echas en tierra y entonces pues la humedad de la tierra y se descompone y aparentemente parece que ha muerto, pero cuando muere es cuando empieza a vivir, empieza a brotar. Y en el cristiano exactamente igual. Si no vemos frutos y nos amargamos y las ganas las ganas se nos quitan constantemente, estamos con altibajos emocionales, pues se debe precisamente a eso. Yo cuando miro mucho mi ombligo, a veces uno viene, pues como a mí me pasa, y si malinterpretáis, me va a dar un poquito igual. Como a ese señor a esa persona que le dijo a su madre que debía de ir al colegio, no voy, que muchacho, que te quieres levantar que empieza la clase a las 8. No, pero ¿por qué quieres que vaya? Y dice, porque tú eres el director. Y como eres el director del instituto, debes de estar en clase. Y a veces los que estamos en responsabilidad nos pasa como al resto, y no tenemos ganas ni de mirarnos en el espejo. Pero hay que cumplir, ¿verdad? Hay que cumplir y hay que venir sin ganas y por dentro te estás comiendo un marronazo así de gordo y tienes que hacer de tripas corazón y ponerte delante de Dios y por el camino orar, Señor, perdóname, ayúdame y después transmite salvación a los demás. Porque todos, dice la palabra, ofendemos muchas veces. Eso es lo que dice las Escrituras. Y todos tenemos nuestros altos y nuestros bajos. Por causa de la persecución, muchas veces las vidas de los mensajeros iban a estar en peligro, como he comenzado esta predicación y ya termino. Pero lo cierto es que el mensaje de la verdadera vida no se puede negar. Vamos, yo pregunté, porque hubo un tiempo en que en los países del este entrar con el Evangelio era muy difícil.
Y alguien contó una anécdota, no sé si eso pasó en real, que alguien entró en una iglesia para comprobar si eran creyentes o no, y dijeron, mira, el que sea creyente de verdad, que se quede, y el que no, que se marche, porque vamos a matar a todos los que acepten a Cristo. Y claro, la gente sale a entregar mi vida, madre mía. Ahí en un caso extremo, no sé si demostraríamos que a lo mejor yo soy el primero en salir corriendo, no estoy jugando a nadie, yo soy el primero y salgo corriendo. Pero el mensaje de la verdad no se puede ocultar, y muchas veces me lo he planteado. Si me dijeran renuncia a Cristo y que lo firmara, yo creo, y a lo mejor puede sonar a prepotencia, después de tantos años, yo pienso que diría que no renunciaría. Es lo que yo creo, a lo mejor si veo ese arma adelante, no sé. Pero desde aquí tranquilamente digo que creo que no, ahora mismo no renunciaría, daría mi vida, creo que sí, por el Evangelio, porque la verdad no se puede callar. Y cambiarle de conversación y cambiar las palabricas para caerle bien a uno y al otro y estar bien con toda la religión, no, de eso nada. No. Las cosas como son, y a quien no le guste porque salga corriendo o que estudie la Escritura. Siempre aquí con temor de decir, o no sea que se enfade uno, se enfade el otro. Por Dios, pues la palabra hay que predicarla. Cuando Jesús la predicaba querían estrangularlo, quisieron despeñarlo por un sitio. Y nosotros, por temor a que en lugar de 50 almas se nos queden 49, no vamos a predicar la verdad. La verdad no hay quien la calle. La verdad, no mi verdad, la verdad. El mensaje de la verdad de la vida no se puede negar. Lo leo literalmente porque es el fin. Ya que todo aquel que niega a Cristo no salva realmente su vida, sino la pierde. Y no solo eso, sino pierde su alma también en el infierno. Por eso, aunque parezca que los mensajeros del Rey, los cristianos, los discípulos, perdieron sus vidas antaño por causa del mensaje, realmente la ganaron. Y no solamente aquí, sino también la vida eterna. Hasta aquí el mensaje de estos últimos versículos, son 6 versículos del capítulo 10. La semana que viene comenzamos con el capítulo número 11.